a alcoholes, ¿no? Habíamos empezado a ver lo que era aldehidocetona en la forma teórica, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer este laboratorio número 4, correspondiente a también identificación y caracterización, ¿sí? En este caso, las funciones carboniladas, ¿sí? En este caso, aldehídos y cetonas, propiedades químicas de ambas funciones oxigenadas de segundo grado, ¿no? Ya hemos notado lo que eran funciones oxigenadas de primer grado, segundo grado, como simple y como mixtas también, ¿no? Entonces, de todo lo compuesto, en este caso de aldehído y cetona, estos como aldehídos se encuentran también en origen natural, ¿sí? Se encuentran como aldehídos aromáticos en las cáscaras de frutas, verduras, ¿sí? Pero ya las cetonas son compuestos más sintetizados, que son más que todo reactivos, ¿no? Muy importantes para la obtención de otros componentes. En sí, ambos componentes carbonilados se obtienen como materia prima para obtener otros productos, ¿no? Otras funciones en la industria química. Habíamos notado, ¿no?, que estas son funciones de segundo grado de oxidación, ¿no? Por lógicamente provenir de la oxidación de los alcoholes, ya sean primarios y secundarios respectivamente, ¿no? Y lógicamente hablamos de funciones oxigenadas de segundo grado simples. ¿Por qué simples? Porque ya, ya tienen solamente una sola función en su estructura, ¿sí? Con máximo grado de oxidación. De ahí recién podemos llegar a hablar de funciones oxigenadas de tercer grado simple o de primer grado mixtas, ¿sí? Donde aquellas son las funciones que ya contienen más de una sola función en su estructura, lógicamente oxigenada, y que pueden llegar a oxidarse, ¿no? Y reducirse respectivamente. Entonces, por el momento, simplemente hemos estado viendo funciones de primer grado y de segundo grado simple con respecto a la oxidación, ¿sí? Entonces, no, en este caso también habíamos hablado de la nomenclatura que estos pueden llegar a tener, tanto aldehídos y cetonas, con la nomenclatura IUPAC, con la nomenclatura trivial, y cuando en estos casos estos pueden denotarse como función orgánica primaria, cuál es su nombre, y como función orgánica secundaria, ¿no? Entonces, aldehído y cetona son componentes muy reactivos, ¿no? Por el mismo hecho de contener el grupo carbonilo, ¿no? Con función carbonilo simple. Muy bien. Nuestro objetivo general que vamos a tener en este caso es estudiar, ¿no?, el comportamiento de los aldehídos y cetonas que vamos a tener como muestra y a caracterizarlos y analizarlos, ¿no? Cómo van a comportarse en función a un tipo de reacciones donde vamos a analizar sus propiedades químicas y sus propiedades físicas, ¿sí? Poder diferenciarlos. Lógicamente vamos a utilizar muestras distintas, ¿no?, de aldehído y cetona, y poder comparar, ver sus semejanzas y sus diferencias, ¿no? Vamos a tener que en este caso como objetivo específico conocer, ¿no?, los tipos de reacciones que vamos a utilizar. En este caso sería la reacción de Schiff, la reacción de Fehling y la reacción de Tollens para la identificación y caracterización del aldehído y cetona, ¿no? Mediante, lógicamente, las propiedades organolépticas que estos van a poder arrojar en su producto, como complejos orgánicos a la formación del reactivo Schiff, Fehling y Tollens, ¿no? Son reactivos muy importantes que vamos a utilizar. Entonces vamos a explicarlo cada uno de ellos en su momento, ¿no? Ver la comparación de la oxidación, en este caso de las cetonas y aldehídos, ¿no?, con permanganato de potasio. De la misma forma, analizando y comparando el producto final, ¿sí? Podemos tener, ¿no? Habíamos hablado ya que los aldehídos y cetonas son componentes muy reactivos, ¿no?, muy reactivos, que en este caso, eh, para la oxidación de los mismos, ¿no?, directamente aldehídos pueden formarse
en ácidos carboxílicos, ¿no? Pero estos aldehídos también pueden llegar a reducirse en vez de oxidarse. Generalmente se reducen a compuestos oxinitrogenados, ¿no? Como para un compuesto hay oxidación, también reducción, ¿no? Hablamos de reducción catalítica a partir de hidrógeno o la reducción simplemente a partir de una base nitrogenada, como puede ser el amoníaco, ¿sí? O la hidracina, ¿sí? Muy bien. Lo más importante de análisis de aldehído y cetona son los primeros de ambas funciones, los de menor peso molecular, en este caso para aldehídos el formaldehído, el primero, y para las cetonas, la acetona o la propanona, ¿no? Que son las primeras de cada uno. Es importante identificar sus propiedades químicas de estas porque a partir de estas podemos conocer las demás propiedades físicas de las funciones de bajo peso molecular, ¿no? Puede ser punto de ebullición, densidad, solubilidad, ¿sí? Miscibilidad, toxicidad, aromaticidad, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, todas las propiedades físicas de estos componentes carbonilados se ven afectados por la gran polaridad que contiene el grupo carbonilo, ¿no? Y eso lo hemos explicado, ¿no? En la teoría respectiva que vimos de aldehído y cetona. Habíamos hablado de la solubilidad, de la interacción polar que puede tener como fuentes de hidrógeno o en la formación de los mismos, que se ve afectado directamente a la solubilidad por el grupo carbonilo, ¿no? Lógicamente la solubilidad en agua. Sí, tanto igual la formación de puentes para analizar lo que es el punto de ebullición, el efecto inductivo sigma negativo sobre la cadena estructurada como sigma positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a tener, ¿no? Para el análisis los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Como son identificación y caracterización, nosotros analizamos, ¿no? Tubos de ensayo, unos 20, 30 tubos de ensayo, gradillas, vasos precipitados, espátulas, pipetas, pinzas, tapones para tubos, videorelojes, mecheros, mallas, trípode, etcétera, ¿no? Podemos tener los reactivos correspondientes, vamos a tener lo que son los aldehídos, ¿no? La acetona, formaldehído, acetaldehído, propanal, acetona, butanona, pentanona inclusive, y los reactivos que vamos a utilizar, reactivo Schiff, Felling y Tollens, permanente de potasio y hidróxido de sodio. El reactivo Tollens se lo prepara en ese instante porque es un reactivo muy inestable, ¿sí? Entonces se lo prepara en el momento que se lo va a utilizar. El reactivo Felling también tiene su tiempo de vida, lo vamos a explicar cuando estemos en estas reacciones, y el reactivo Schiff también se lo prepara en su determinado momento, ¿no? Y voy a explicar cuándo se lo prepara. Primero tenemos, ¿no? La experiencia con la reacción con el reactivo Schiff. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener tubos de ensayo, respectivamente, para el análisis de esto. Y vamos a tener que agregar 2 ml de aldehído y cetona, respectivamente, a los tubos de ensayo respectivos. ¿Con qué aldehído y cetona vamos a trabajar? Formaldehído, etanal, acetona y butanona, ¿sí? Significa que vamos a tener 4 tubos de ensayo. Cada tubo de ensayo para un aldehído y cetona respectivamente, ¿no? Formaldehído tubo A, etanal tubo B, acetona tubo C, butanona tubo D. 4 tubos de ensayo y a cada uno le agrego 2 ml de cada uno respectivamente. A eso le voy a agregar a cada tubo de ensayo 1 ml del reactivo Schiff. Lo tapo y lo agito, ¿sí? Bien, voy a agitar un tiempo de unos 5 minutos, ¿no? Luego voy a agregar 2 gotas de agua, agua destilada a cada uno y dejo reposar, ¿ya? Un tiempo de 5 minutos. Tapo y agito, lógicamente, y dejo reposar, ¿no? Luego de dejar reposar ese tiempo de 5 minutos, ¿sí? Voy a poder recién analizar las propiedades organolépticas, ¿no? Como color, olor, precipitado, tipo y pH de cada uno de los 4 tubos de ensayo. Y debo analizar si el cambio que hubo, ¿no? En el momento desde agregar el reactivo Schiff y las gotas de agua, al agitar o antes de agitar, hubo un cambio brusco, inmediato, de color, formación de precipitado,
o se fue formando gradualmente o con el tiempo en el momento que dejé reposar. Entonces eso es un análisis que se lo tiene que hacer para los 4 tubos de ensayo, ¿sí? Colocar como observación. Bien, entonces simplemente esa es la experiencia número 1. La experiencia número 2, tenemos la reacción con el reactivo Fehling. Aquí ya hablábamos del reactivo Schiff, ¿no? El reactivo Schiff es un reactivo color lila, que es la base de la preparación de teslafoxina. Y su vida es medianamente estable, generalmente de 6 a 8 meses, ¿no? Para poder utilizarlo. Después se lo vuelve a preparar, ¿sí? Porque deja de ser reactivo Schiff y simplemente son otros componentes como precipitados puede ser del mismo reactivo Schiff como usina y ácido clorhídrico, pero menos reactivo Schiff, ¿sí? Bien, entonces el reactivo Fehling, ¿sí? O licor de Fehling, que generalmente se lo analiza, si se dan cuenta son reacciones iónicas que estamos analizando, tanto para aldehídos como para cetonas, ¿no? Entonces la parte del reactivo Fehling, ¿sí? Es un oxidante, ¿no? Los 3 reactivos que estamos viendo, Schiff, Fehling y Tollens, son reactivos oxidantes. Hacen que los aldehídos y cetonas se caractericen por la oxidación que van a contemplar. En este caso, los aldehídos se van a oxidar, pero las cetonas no, pero van a formar un determinado precipitado, ¿sí? Entonces son oxidantes medianamente fuertes, no son fuertes, ¿sí? Son complejos, orgánicos oxidantes, los que forman el reactivo Fehling porque va a generar una oxidación para una sal derivada de un ácido, ¿sí? Bien, entonces, hay 2 tipos de reactivo Fehling. El reactivo Fehling es el más estable, ¿no? Generalmente puede durar casi hasta 12 meses, ¿no? Y podemos tener reactivo Fehling de tipo A y reactivo Fehling de tipo B. ¿Cuándo se utilizan ambos? El reactivo Fehling A se lo utiliza para identificar y caracterizar aldehídos y cetonas de bajo peso molecular, alifáticas y monocarboniladas generalmente. Si yo tengo un aldehído o una cetona policarbonilada y aparte es de alto peso molecular, inclusive es aromática, entonces debo utilizar para esa reacción un reactivo Fehling B. ¿Sí? Bien. Entonces el reactivo Fehling A es de color azul, ¿sí? Un azul pastel, se podría decir. ¿Sí? Entonces, ¿no? Aquí tenemos un pequeño concepto de lo que es el reactivo, en este caso el licor Fehling, lo que hace, ¿no? Fundamenta en la oxidación del grupo carbonilo, haciendo que se reduzca el reactivo, en este caso en reacción, como una sal de cobre, ¿no? El óxido cuproso. Vamos a tener lo que es el procedimiento, respectivamente. Vamos a tener también en tubos de ensayo, ¿sí? 2 ml de aldehído y cetona para cada tubo de ensayo. Vamos a tener los mismos 4 tubos de ensayos que al inicio, como en la anterior experiencia, porque son 4 muestras que debemos analizar. Formaldehído, etanol, acetona y butanona, respectivamente, cada uno en su tubo de ensayo. Y agregamos 1 ml del reactivo Fehling a cada tubo de ensayo. Tapo y agito. Luego agrego 2 gotas de agua y dejo reposar. Tapo, agito 5 minutos y dejo reposar, ¿sí? Y observo en este caso qué pasa hasta ahí. Luego de dejar reposar 5 minutos, ¿no? Voy a llevarlo a un calentamiento indirecto mediante baño María, los 4 tubos de ensayo, ¿sí? Un tiempo de 10 minutos, ¿no? Entonces, luego de pasar tiempo de 10 minutos, voy a tener los 4 tubos de ensayo para poder analizar color, olor, precipitado, tipo y pH respectivamente, ¿sí? Significa que la diferencia más importante entre la reacción de Fehling y la reacción, en este caso, de probablemente Schiff, ¿no? Es que tenemos una reacción endotérmica y otra una reacción exotérmica, ¿no? La reacción endotérmica sería la reacción de Fehling
Y la reacción exotérmica sería la reacción de Schiff. ¿No? Muy importante lo que le estoy diciendo. Bien. Y ahí termina la experiencia número 2. Vamos a la experiencia número 3, el reactivo de Tollens, ¿no? Reacción con el reactivo de Tollens. Tenemos la reacción también iónica porque hablamos de una reacción óxido-reducción para los tres, ¿sí? Vamos a tener también la misma oxidación y la formación de precipitado con respecto a un precipitado en forma de espejo de plata, ¿no? Para el precipitado de plata, y el anterior podríamos tener un precipitado color rojo ladrillo, ¿no? Naranja rojizo, ¿sí? Para la precipitación del cobre. Bien. Entonces este reactivo es el inestable, el más inestable de todos, dura como máximo 3 horas, se lo debe preparar, ¿no? Ambos son tóxicos, todos los reactivos estos son tóxicos, hay que tener cuidado al manipular estos mismos, ¿no? Entonces aquí también tenemos un poco de el fundamento del reactivo Tollens. Directamente se caracteriza en el reconocimiento diferencial de bicetonas por la oxidación de este componente, ¿no? Del complejo en este caso. Muy bien. Una vez preparado el reactivo Tollens, nosotros vamos a tener los mismos tubos de ensayo que en las anteriores experiencias, con las 4 muestras cada uno respectivamente, formaldehído, etanal, acetona y butanol, ¿no? Con 2 ml cada uno. Voy a tapar y voy a colocar 1 ml del reactivo Tollens ya preparado a cada tubo de ensayo. Tapo y agito. ¿Sí? Generalmente el reactivo Tollens es transparente, ¿sí? Entonces tapo y agito 5 minutos y voy a colocar luego 2 gotas de agua destilada y dejo de reposar, ¿no? Tapo, agito y dejo reposar 5 minutos, ¿sí? Y de ahí voy a llevarlo a un calentamiento indirecto mediante baño María también, los 4 tubos de ensayo, un tiempo de 10 minutos. Una vez terminada el calentamiento mediante baño María de forma indirecta, ya puedo analizar cada tubo de ensayo respectivamente con color, olor, precipitado tipo I, pH. ¿Sí? Muy bien. Aquí termina la experiencia número 3. Voy a tener lo que es la experiencia número 4. Ya comparamos, ¿no? Miren, esto es oxidación de aldehidocetona con permanganato de potasio, al 1%, ¿no? Diluido. Podemos tener al 5% o al 10% y nosotros diluimos al 1%. O podemos preparar a partir de subcomponente sólido, ¿no? Como permanganato concentrado. Pero debemos obtener permanganato al 1%. Bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo la comparación de componentes oxidados, ¿no? Porque los anteriores reactivos son oxidantes, son reacciones que oxidan. Entonces vamos a utilizar ya un oxidante fuerte para identificar estos aldehidocetonas y compararlo con los anteriores, a ver qué diferencias y semejanzas tienen. Entonces vamos a tener 5 gotas de permanganato de potasio en cada tubo de ensayo. Pero estoy trabajando con ¿cuántas muestras? Con 4. Entonces debo tener 4 tubos de ensayo donde debo agregar a cada tubo de ensayo primero 5 gotas de permanganato de potasio. ¿Sí? A esos 4 tubos de ensayo, a cada uno le agrego 0,5 ml de la muestra que voy a analizar, aldehído o cetona respectivamente, tap y agito. Y voy a utilizar un medio básico para la oxidación que va a ser 3 gotas de hidróxido de sodio al 5%. Tapo y agito. 5 minutos. ¿Sí? Y luego voy a tener para las 4 muestras que estoy analizando formaldehído, etanal, acetona y butanona para poder analizar color, olor, precipitado tipo I, pH. ¿Sí? Pero ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a cambiar. Voy a repetir el mismo procedimiento, pero en vez del medio básico voy a utilizar un medio ácido. Voy a acidular, ¿no? Con ácido sulfúrico. Voy a tener otros 4 tubos de ensayo con 4 gotas de permanganato cada tubo. Y voy a tener 0,5 ml de la muestra, aldehído y cetona respectivamente en cada tubo. De las mismas aldehídos y cetonas que estoy trabajando, ¿no? Tapo, agito y agrego, en vez de colocar un hidróxido de sodio, agrego 3 gotas de ácido sulfúrico, ¿sí? Al 10%. Tapo, agito y voy a tener los mismos 4 tubos de ensayo
¿no? Pero en este caso, formaldehído, etanol, acetona y butanona, pero en base ácida para poder identificar color, olor, precipitado tipo I, pH. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí va a terminar lo que es la experiencia número 4. ¿No? La característica más importante es comparar, ¿no?, los medios oxidados, ¿sí?, con el permanganato y con los reactivos de Schiff, Fehlen y Tollens. Entonces vamos a tener, ¿no?, los aldehídos y cetonas se encuentran compuestos de mayor importancia, ¿no?, en la industria química, ¿sí? Y los más importantes, ¿no?, son las cetonas y aldehído más simple, los de bajo peso molecular, ¿sí?, el formaldehído y la propanona, ¿no? Y tenemos una observación. La acetona no reaccionó con el reactivo Tollens, mientras que los aldehídos sí forman espejos de plata. Eso por la oxidación que forman, ¿no? Porque los otros componentes a la acetona tampoco la oxidan, pero sí forman un precipitado. Eso por cierto mecanismo que vamos a ver más adelante para la acetona, simplemente para la primera. ¿Sí? Muy bien. ¿No? Entonces podemos tener, ¿no?, como conclusión, ya hemos hablado de las vidas máximas de los reactivos. El reactivo Tollens es más inestable, como máximo tiene 3 horas de vida, ¿sí? Luego deja de ser reactivo Tollens. El reactivo Schiff es medianamente estable, ¿no?, con la duración de vida de 6 a 8 meses. Y el reactivo Fehling, en este caso, es el más estable con una duración máxima de 12 meses, ¿no? Luego se debe preparar de nuevo. Estos reactivos no son oxidantes y actúan como identificadores de aldehído y cetona, generalmente de bajo peso molecular, ¿no? Entonces se logró oxidar los aldehídos y cetonas mediante la solución de permanganato de potasio. Sí, porque el permanganato ya es un oxidante fuerte, va a oxidar a la acetona en este caso y va a formar un precipitado, pero va a seguir siendo cetona, pero va a tener un precipitado. No a diferencia del aldehído, se va a ir directamente a un ácido carboxílico, ¿sí? Mientras en este caso la acetona, en función a todos los reactivos que hemos visto, también va a formar el mismo precipitado para Schiff y Fehling, pero para Tollens no reacciona, ¿sí? Pero ya como el permanganato de potasio es un oxidante fuerte, entonces aldehídos van a oxidar, ¿sí?, ya sea en un medio básico o en un medio ácido. Bien, eso pero lo vamos a entender más con el mecanismo de reacción que vamos a ver para estos componentes oxidados en un tercer grado de oxidación, para funciones oxigenadas mixtas ya, probablemente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para el laboratorio número 4. ¿No? ¿Se acuerdan que le había dicho que se iba a tener, ¿no?, después de 4 laboratorios la presentación? ¿Sí? Entonces nosotros eso lo vamos a modificar, ¿ya? No hacer cada 4. Para el final nomás me lo presentan todo directamente, ¿sí? Yo en la noche, cuando pasemos las clases respectivas del día de hoy, ¿sí?, yo ahí les voy a decir para cuándo, ¿ya? Entonces, eso les aclaro, ¿sí? Solo va a haber una presentación y un solo examen del laboratorio, ¿no? Pero en la noche ya les explico mejor. Muy bien. Con el otro grupo más. Vamos a hacer, en este caso, un laboratorio más, ¿sí? El laboratorio número 5 es cortito, el laboratorio 5. También de identificación y caracterización, pero en este caso de fenoles, ¿no?, de alcoholes aromáticos, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿no?, que los alcoholes, en este caso los fenoles, son muy utilizados en la industria química. Ya habíamos hablado demasiado de los alcoholes, son alcoholes aromáticos, ¿no?, que poseen el grupo hidroxilo dentro de su estructura, ¿sí? Generalmente los fenoles son un poco tóxicos, ¿no?, son irritantes, ¿sí?, y su aroma es penetrante, el fenol. Entonces hay que tener seguridad, ¿no?, al manipularlo. Podemos, en este caso, como objetivo general, ver el tipo de comportamiento que va a tener el fenol, ¿no?, para la identificación y caracterización de sus propiedades químicas.
tanto físicas de la misma forma, para cuando éste actúa en un medio básico o en un medio ácido, ¿no? Porque no deja de ser un alcohol, pero un alcohol aromático, claro. Sí, esto va a hacer diferenciar sus propiedades químicas y físicas por conocer aromático. Entonces, como objetivo específico, vamos a tener las diferentes pruebas, tanto en medio ácido como medio básico, las reacciones con componentes halogenados y con complejos halogenados, ¿no? Organometálicos, para ver cómo reacciona este fenol en presencia de esto, ¿no? Y ver las propiedades organolépticas que nos arrojan los resultados con estas tres experiencias. Vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Entonces, como fundamento teórico, ¿no? Nosotros vemos, ¿no?, que los fenoles, en este caso los más sencillos, son líquidos, pero el fenol, ¿no? El fenol en sí puede ser también un componente sólido, sí, se lo puede tener a partir de un sólido, pero a temperatura ambiente este sólido tiene una temperatura de fusión muy baja, ¿no? Tiende a ser cristalino como el hielo y puede cambiar de estado de sólido a líquido directamente a la temperatura ambiente, ¿sí? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Son muy blandos, no los sólidos, y su punto de fusión son muy bajos, son incoloros y en este caso tienen una toxicidad alta y una aromaticidad bien penetrante, ¿no? Muy bien, los fenoles son muy reactivos, si acaso, ¿no? Fenoles simples decimos porque puede haber fenoles derivados de antraceno, ¿no? Y naftano y también polioxidrilado, ¿no? Que ya son polioles aromáticos. Pero simplemente vamos nosotros a basarnos en un fenol sencillo. Entonces vamos a tener lo que son materiales reactivos para la misma identificación y caracterización. Voy a tener tubos de ensayo, matraces de Erlenmeyer, vasos precipitados, espátulas, pipetas, propipetas, pinzas para tubos, tapones para tubos, vidrio reloj, mecheros, mallas, trípodes, varillas de vidrio y una pequeña balanza, ¿sí? Bien, vamos a tener los reactivos respectivos, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, fenolftaleína y naranja metilo como indicadores de pH, porque vamos a analizar lo que es acidez y basicidad, y estos indicadores nos arrojan, ¿no?, bajo el cambio de un color cualitativo, el punto de viraje de la curva de lo que es el rango del pH, ¿no? Cambia de ácido a base respectivamente, ¿no? Y tienen sus rangos respectivos de trabajo, cada uno de estos indicadores. Entonces vamos a tener lo que es etanol, agua destilada, ¿no? Complejo férrico, fenol, solución de bromo, que es una solución saturada de bromo simplemente, y solución de hidróxido de sodio. Entonces vamos a tener la primera experiencia, que va a ser la acidez de fenoles, ¿sí? Donde vamos a analizar. Primeramente vamos a preparar una solución de fenol, que vamos a prepararla primero. Pesamos 2 gramos de fenol sólido y lo disolvemos en 30 ml de agua, ¿no? Y lo agitamos. Entonces a eso vamos a llamar la solución A de fenol, con la cual vamos a hacer las pruebas siguientes. Puedo tener esa solución A de fenol, ¿sí? Dividirlo en por lo menos, no sé, una cierta cantidad de tubos de ensayo, pero en cada tubo de ensayo que estén de 3 a 4 ml. Lo tapo y los dejo, ¿no? Estoy sacando alícuota para poder, en este caso, trabajar bajo esos mismos tubos de ensayo. Realmente puedo tener 6 o 5 tubos a partir, o 7 a partir del volumen que estoy preparando la solución, ¿no? Eso para evitar lo que es la volatilidad del alcohol y su aroma fuerte, ¿no? Penetrante. Bien, entonces una vez desplazado la solución en mi tubo de ensayo, ¿no?, de solución A de fenol, puedo empezar el análisis y decir, en otro tubo de ensayo, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener, ¿no?, 10 ml de agua, voy a agregar 10 ml de agua, ¿sí? Y voy a agregar una solución, gota a gota, una solución de hidróxido de sodio. ¿Qué volumen? ¿No? De 21 a 23 gotas aproximadamente. ¿Cuántas gotas tiene un ml? 23, muy bien, ¿no? Aproximadamente casi un ml voy a agregar de hidróxido de sodio, ¿sí? De 21 a 23 gotas. Entonces voy a tener preparado, en este caso, una cama básica, un medio básico, para poder agregar una gota de fenolftaleína ahí, ¿sí? Y todavía no agito.
Luego trato esa solución preparada, ¿no? Agrego la solución A de fenol. 2 ml de la solución de fenol agrego a eso, ¿sí? Tapo y agito y observo las propiedades organolépticas, color, olor, precipitado, tipo y pH. Lo mismo voy a hacer, pero en vez de utilizar una gota de fenolftaleína, cambio a una gota de naranja de metilo. ¿Sí? Y observo la diferencia que ocurre en el cambio de las propiedades organolépticas, color, olor, precipitado, tipo y pH. Y puedo comparar diferencia y semejanza. Y ahí acaba la experiencia número 1. La experiencia número 2, tengo la prueba con agua de bromo. ¿Sí? Simplemente una solución concentrada de bromo, ¿no? Entonces voy a tener etanol respectivamente y voy a utilizar la solución A de fenol. Primero, voy a trabajar con el etanol, voy a agregar 2 ml a un tubo de ensayo de etanol y le voy a agregar 2 ml de la solución de bromo. Tapo y agito y veo las propiedades organolépticas, color, olor, precipitado, tipo y pH para el etanol. Bien. Lo mismo hago para la solución A de fenol. Agrego 2 ml a otro tubo de ensayo de la solución A de fenol y le agrego 2 ml de, en este caso, la solución de bromo concentrada. Tapo, agito y veo color, olor, precipitado, tipo y pH. Y veo la comparación entre etanol y la solución A de fenol para lo que es la solución de bromo. Tanto olor, color, precipitado, tipo y pH. Y termina la experiencia número 2. La experiencia número 3, una prueba con el complejo férrico o cloruro férrico, nosotros vamos a tener también etanol y la solución A de fenol, ¿sí? Pero vamos a tener en este caso, ¿no? ml de la solución primeramente de fenol en un tubo de ensayo y voy a agregar gota a gota el cloruro férrico hasta que ocurra algún cambio, hasta que ocurra un cambio en este caso de color o la formación de un precipitado. Empiezo a contar cuántas gotas voy gastando hasta tener un volumen gastado de cloruro férrico para el fenol, ¿sí? En este caso va a ocurrir el cambio. En este caso puedo agitar cada 10 gotas para ver si existe o no el cambio. Y veo color, olor, precipitado, tipo y pH. Lo mismo hago para el etanol, ¿sí? En otro tubo de ensayo agrego lo que es etanol y voy a agregar gota a gota lo que es el cloruro férrico, ¿sí? Entonces, puede ser que la primera gota cambie, ¿no? Con el etanol. Bueno, y vemos color, olor, precipitado, tipo y pH y veo y comparo, ¿no? Las propiedades organolépticas para ambos. Bien, entonces ahí termina la experiencia número 3. Y veo, ¿no? Las observaciones, miren, para la experiencia 1, para la acidez de fenoles tanto como con fenolftaleína y naranja de metilo, ¿sí? Tengo lo que es para la experiencia 2, la reacción con el agua de bromo, tanto para el etanol como la solución de fenol. Tengo lo que es para la experiencia 3, la reacción con el cloruro férrico, tanto para el etanol como para la solución de fenol, ¿sí? Y puedo caracterizar, ¿no? En este caso, una conclusión que los fenoles, ¿sí? En presencia de bases más fuertes, pueden actuar como ácidos, ¿no? Van a generar alguna determinada acidez en presencia de bases fuertes. En este caso, en la formación con reacción con halógenos, ¿no? Van a tener, primeramente, solo con halógenos, la adición directa a lo que es el anillo aromático, ¿sí? Y cuando estén hablando de halógenos en forma de compuestos organometálicos, hay la formación de fenóxido, en este caso de tóxido, también, ¿no? Hablando de forma alifática y aromática respectivamente, ¿sí? Y van a formar sus respectivos compuestos organometálicos, ¿no? Como complejos orgánicos. Muy bien. Entonces, lógicamente, va a llegar a formar un ácido carboxílico en un determinado momento cuando estemos en un medio oxidante, ¿no? Como puede ser en el momento que agreguemos hidróxido de sodio,
¿sí? Podemos llegar a colocar en este caso un oxidante sencillo como el ácido sulfúrico, simplemente, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿no?, lo que son las reacciones. Hemos visto la experiencia 1, 2 y 3. Para la primera es medio básico, ¿no? Va a formar lo que es un etóxido, ¿no? Un alcóxido, perdón, para lo que es el fenol en forma ácida, ¿no? Aquí ya se adicionó el componente ácido que les hablaba para formar directamente un compuesto organometálico en forma de sal de tóxido, ¿sí? Bien, para el segundo, nosotros tenemos, ¿no?, la reacción con la solución de bromo, simplemente hay halógeno, pero este mismo va a ir a adicionarse a la cadena estructural del benceno, ¿sí? No va a ser que en este caso como el fenol como compuesto actúe como ácido y como base, ¿no? Entonces, cuando es la adición de compuestos halogenados, en este caso organometálicos, ahí recién va a formar lo que es un fenóxido, ¿no? Va a trabajar como un alcóxido, como hemos visto en los alcoholes alifáticos, formando esta especie, un compuesto organometálico, ¿no?, inestable, que esta recién puede llegarse a oxidar a una hidroquinona a partir de la oxidación simple, que esto van a formar, ¿no?, lo que es la oxidación de las hidroquinonas y benzoquinonas respectivamente, ya hablando de polioles, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ¿no?, eso era lo que teníamos que ver el día de hoy, ¿sí? Para los laboratorios 4 y 5 respectivamente. Muy bien, joven. Entonces, nos vemos más tarde para seguir con el avance de la reacción, ¿no? Disculpa, Roy, ¿Sí? ¿las diapositivas las vas a subir o así nomás? No, de laboratorio quedamos en que no, ¿no? Las de laboratorio en este caso son para que ustedes, como tienen el formato de que se les ha subido, ¿no?, a la plataforma para hacer los informes, si yo les subo lo que es la diapositiva de los laboratorios, simplemente es copiar y pegar, digamos, ¿no? Todos los Claro. puntos que están ahí es para que se desarrollen ustedes bajo la explicación que se les hace, digamos, ¿no? Listo, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta?